va a poder acompañarnos Lupe Ruiz Díaz, a quien le mandamos saludos. Y entonces también paso a saludar acá a un amigo de la casa que ya ha venido en un programa en calidad de entrevistado. Y hoy va a estar acompañándome, eh, sobre todo en el primer bloque, ¿verdad? Que vamos a conocer un poco más de él también, aparte de lo que ha sido la vez que vino por Frenec. Y entonces, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Muy bien, David. Dale. Bueno, entonces, hoy es el día miércoles 13 de enero. Estamos en un año 2021 que empezó con todo. Y siempre introducimos sobre capas efemérides, acontecimientos que se fueron dando a la semana. Y uno de ellos que nos preocupa bastante es eh, los derechos de libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Eh, el presidente de uno de los estados más poderosos del mundo, por no decir el primero, ha sido censurado, a pesar de juzgar o no bien sus actos, eh, y después ya fueron juzgados todos sus seguidores. Y vivimos en tiempos en el que se predica una forma de gobierno que es la de la democracia, de las que tres formas de democracia de la que hablaba Aristóteles. Y sin defender a ningún grupo, sin ponerte en un sector, creo que lo preocupante, ¿verdad? Sin entrar en la cuestión política, que no nos incumbe, eh, cómo se puede vulnerar estos derechos a la libertad de expresión. Inclusive me estaba enterando que en Polonia el gobierno polaco ha tomado una postura seria al respecto, ¿verdad? De que no va a permitir que se censure la libertad de expresión de los usuarios en su territorio. Porque la cuestión virtual también genera todo un debate sobre la soberanía y la virtualidad, ¿verdad? De lo que son las redes sociales, etcétera. Y ya que estamos viviendo en tiempos virtuales, ¿verdad? ¿Cómo se puede ejercer eso? Pero bueno, ¿verdad? Guille, no sé si querés emitir alguna opinión al respecto. La verdad que es un tema muy amplio para tratar porque justamente hace poco con unos cuantos amigos estábamos debatiendo sobre el tema y habían varias opiniones, o sea, varios argumentos muy interesantes. Por un lado estaban los que decían que lo virtual ya es lo real porque como las clases virtuales son igual que las presenciales, no son menos válidas, son igual de legítimas, entonces las clases virtuales son clases y las reuniones virtuales también son reuniones, entonces el discurso virtual debería ser considerado como discurso normal y por tanto cuando una red social, por más que fuese privada, censurada, debería ser eso considerado como censura. Y por otro lado estaban los que eran un poco más radicales y cerrados que decían que está completamente bien lo que hacían porque estaban en todo su derecho de hacer, porque es su propiedad, etcétera. O sea, ejerciendo el derecho a la propiedad privada. O sea, vos estás invadiendo mi propiedad o yo tengo el derecho de admisión, ¿verdad? A quien entra a un restaurante, por ejemplo. Y bueno, ¿verdad? O sea, genera todo un debate, como estábamos diciendo, pero no eso es el tema que íbamos a tocar hoy con Guille. Eh, el tema que nos convoca hoy es la introducción a un nuevo fragmento de ciclo de temas que vamos a tener para el próximo programa. Hoy propiamente, como tenemos a Guille, como a otro invitado, ¿verdad? Vamos a tener el honor de tener como invitado a Fernando Romero Moreno, que es para mí un maestro, se toma el tiempo siempre de transmitirme su enseñanza, ¿verdad? Y estoy aprendiendo muchísimo de él, entonces yo lo considero realmente como un maestro. Pero bueno, ¿verdad? Entonces acá estando con Guille, vamos a introducirnos un poco a tres puntos, ¿verdad? Vamos a hacer una breve reseña nada más para que en los próximos programas podamos tener ya una noción y tocar uno por uno. ¿Qué son las leyendas negras, Guillermo? La leyenda negra es una corriente propagandística histórica que surgió durante el Renacimiento cuando todavía existía el Imperio Español, que fue propagada por escritores anglosajones, también holandeses y demás, pero principalmente anglosajones, porque en el momento tenían rivalidades políticas y religiosas con los imperios católicos, especialmente con España. Entonces, para dejar mal parado a ellos, una serie de exageraciones, tergiversaciones, etcétera, o directamente invenciones.
Entre otras leyendas negras también podemos encontrar la de las cruzadas, ¿verdad? Que siempre se le achaca a la iglesia respecto a eso, ¿verdad? Que no está sujeta tampoco de pureza de errores, ¿verdad? Pero, ¿qué puedes decirnos al respecto, por ejemplo, sobre las cruzadas? Bueno, las cruzadas, lastimosamente hay mucha gente que justamente aprende en la escuela o en algún otro lado de textos que ya son manchados por la leyenda negra. Entonces, lastimosamente creen muchas cosas erróneas, como que... Lo tomaron, No sabía. era un califato El musulmán. califato, el califato. No sabían que los musulmanes habían hecho millones de ataques muchos antes y que si contamos la cantidad de ataques musulmanes con la de los cristianos son relativamente pocos, son solo de respuesta. Y hay muchísimas cosas que lastimosamente la gente no sabe y cree saber porque recibe esos conocimientos de la leyenda negra. Ya, y otra leyenda negra también muy famosa y la principal por la que se le ataca directamente a la iglesia es el de la quemar a mansalva a la gente en la hoguera. ¿O qué consistía eso de la Inquisición? La Inquisición también es otro episodio de la historia que está manchado por la leyenda negra, porque hay de repente exageraciones o tergiversaciones que son hasta llegan al punto del absurdo. Incluso hay varios museos que tienen los supuestos métodos de tortura que usaban los inquisidores, pero muchos de ellos ni siquiera existían cuando eso o fueron implementados mucho después. Famosa la doncella de la dama de hierro que recién comenzó a implementar. Creo que habrá sido ya tiempo después de la famosa paz de Westfalia. Cierto. O sea, cuando ellas no eran tampoco un imperio católico que digamos, y lo más importante de todo es que no era como parte de la Inquisición. Y todas estas leyendas que vos decís que se fueron dando en tiempos del Renacimiento, o sea, en el inicio de la Edad Moderna, que tiene, hay diversas posturas de los historiadores al respecto del inicio. Yo inclusive puedo señalar cuatro, ¿verdad? Amplío. Realmente los hombres, los seres humanos somos los mismos. Lo que pueda cambiar son las tecnologías, los sistemas políticos, económicos, de producción, pero el hombre es el mismo. Y siendo la naturaleza del hombre la misma, o sea, la concepción antropológica del hombre, que también fue variando, pero el hombre no deja de ser el mismo, ¿verdad? Y lo mismo, si lo tomamos de una concepción católica, sí hay un destino, ¿cómo sería? No un destino como de predestinación, pero sí el actuar de Dios en la historia, que lo define muy bien, creo yo, San Agustín, ¿verdad? En su libro Civita Dei. Alimentaron, engordaron y exageraron aún más estas leyendas negras, ¿verdad? Que la Edad Media, como se llama hoy, al tiempo de la cristiandad, era una edad oscura. Y luego viene, como siempre yo te comento, Guille, ¿verdad? Porque él salió, ahora terminó el colegio, del que yo terminé ya hace 12 años, 11 años. Y bueno, ¿verdad? Que la luz de la ilustración viene después, con los famosos filósofos Rousseau, Diderot, Montesquieu y demás, ¿verdad? O sea, perdón, mi pronunciación del francés es pésima, pero bueno, ¿verdad? Y un movimiento artístico por sobre todo, y también todo inmiscuido sobre el pensamiento, sobre un cambio de postura de ser la sociedad teocéntrica a antropocéntrica. Luego también la concepción del cosmos, que pasó de ser, y erradamente también, porque ninguna de las dos es correcta, pasó de ser geocéntrica a heliocéntrica. Y a ver, los comienzos de la Edad Moderna, también la invención de la imprenta por Gutenberg. Y cuarto, yo diría también el inicio de la Reforma Protestante, que se da en 1517 con las famosas tesis de Martín Lutero, en el que inicia un proceso inclusive influenciado hasta yo diría también más político por los príncipes alemanes contra Roma que religioso, que bueno, se fue dando a petición del Estado y del pueblo. Y bueno, estas leyendas negras, ¿verdad?, fueron alimentadas también mucho por los protestantes. Entonces tenemos pensamientos del renacimiento de los enemigos del Imperio Español, los ilustrados para atacar a la Iglesia Católica,
y todas las ideologías a la iglesia católica, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? ¿Por una cristianofobia? ¿Qué podrías agregar a estos comentarios que estás haciendo yo? Lo que pasó en realidad fue que luego de ellos fueron yéndose a otras ciudades, fueron esparciéndose por sus países y fue después de eso que ya los hijos, los nietos ahí empezaron a desarrollar como un pensamiento colectivo independiente a las corrientes ya existentes, que era la de la iglesia, etcétera. Entonces eso fue avanzando, avanzando, avanzando y después retrocedieron y dijeron, ¿qué pasó? Desarrollar sus ideas. Justamente mencionaste lo del Tratado de Westfalia que decía el que preside ese país, el que rige en ese país, su religión va a ser la religión del pueblo. Eso también es interesante porque a simple vista parecería una salida pacífica entre católicos y protestantes. Sí, estamos bien, es una regla justa, parecería a simple vista, pero en realidad era más una estrategia a la cristiandad, al catolicismo. Y justamente, ¿verdad? Nosotros estábamos tocando un tema que eran tres que teníamos que tocar y le dimos una pausa. El primero era lo que sería la reforma protestante, que ya tocamos. Y después nos tocan las otras tres revoluciones. Y hay un autor muy interesante que vos conocés, Guille, que es Plinio Correa de Oliveira, fundador de un grupo, si no me hace recordar, multitemporal, o sea que se da en distintos momentos en los tiempos, pero que es el mismo espíritu, que es el espíritu de la revolución. Y que se da ya desde la reforma protestante, que él lo llama una revolución, luego lo que sería la revolución comunista, ¿verdad? Donde en esos tiempos, ¿verdad? Dios no cayó y manda a la madre de su hijo, a María, que interceda en la historia y aparece en Fátima, Portugal. Y también podríamos hablar y más a profundidad lo hablaremos en un siguiente programa, sobre lo que fue la Revolución Francesa y la previa a la Revolución Francesa, una advertencia y un pedido que hace, no recuerdo el nombre de esta santa, si era Santa Catalina o Santa María, de seguro que conocen, del Sagrado Corazón de Jesús, el detente, en el que el Sagrado Corazón de Jesús le dice a esta vidente, a esta santa, que le diga al rey Sol, a Luis XIV, donde ya la monarquía estaba totalmente corrompida por el absolutismo, fruto también del pensamiento protestante y de esa idea del origen divino del poder, ¿verdad? El gobernar para el bien común que tenían que tener y que era justamente con el que le achacaba la iglesia. La iglesia y los obispos le decían a los príncipes, ¿verdad? Cumplan con su misión de establecer el bien común dentro de la comunidad sobre la cual gobiernan. Y había también un distinto equilibrio de poderes en la Edad Media, sin profundizar en todo esto, ¿verdad? La Virgen en Fátima, Portugal, también lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole al rey de Francia, Luis XIV, poner el corazón de Jesús en la bandera de Francia, que era otra, diciendo, este reino es de mí porque yo soy el rey y yo soy el Estado, como decía Luis XIV. No, de que el reino es de Dios, que Francia es de Dios, no es del pueblo, no es del rey, que el poder viene de Dios. Y que por sobre todo, más que ideas políticas, económicas, sociales, de organización social, etc., tiene detrás un error filosófico. Y encima de ese error filosófico tenemos hasta un error teológico. Y creo que muchos pensadores no recuerdan los mitos, por ejemplo, de la Inquisición. ¿Qué puede decirnos al respecto de ello? Bueno, la verdad que como todas las cosas con la leyenda negra, si uno compara la historia verdadera con la historia que presenta la leyenda negra, una vez que se pone a comparar, uno se da cuenta de que son cosas totalmente distintas y se da cuenta de lo falso que es la leyenda negra. Porque la leyenda negra, por ejemplo, te dice que la Inquisición era un tribunal de la Iglesia Católica donde la Iglesia más o menos como que tomaba medidas civiles, como que se entrometía con el Estado, entre comillas, como que la Iglesia era el Estado. La leyenda negra según la Inquisición, pero sabemos que eso es totalmente falso. O sea, de hecho, comenzando por el hecho de que ellos ni siquiera, como un tribunal católico, ellos ni siquiera tenían jurisdicción sobre los que no eran católicos. Podemos comenzar por ahí. Ellos no podían juzgar a los que no eran católicos y eran conscientes de eso. No es que se les perseguía a judíos y a musulmanes. No, porque ellos lo que hacían era hacer cumplir las reglas católicas
para la gente católica. No, no se le puede hacer cumplir las reglas católicas a alguien musulmán, por ejemplo. Hacían un estudio, un juicio, con un proceso, para que la turba no le agarre a ese es un judío o está haciendo alguna herejía, ¿verdad? Y hacían un juicio. Saben que este fue un paso importante hacia el progreso, para los derechos humanos. Porque antes de eso, lo que era popular era que había una turba, un movimiento popular y de la nada surgía un rumor de que la fulana de tal parte era una bruja y todos se iban y le linchaban o le hacían que se le mate, que se le hiciera algo de eso. Entonces, justamente para prevenir estas cosas es que es culpable y así poder prevenir que se mate a cualquier persona por la mera sospecha. O sea, fue todo lo contrario a lo que nos dicen. Fue para prevenir lo que nos dicen que era la Inquisición. Entonces, lo que se hizo fue dar un juicio, un proceso de derecho justo, o al menos intentaba eso, no estamos diciendo que estaba exento de errores, y que lo hacía la iglesia y enviaba a gente especialista en el tema, estudiantes o gente que venía famosa dos derechos, el derecho civil y el derecho divino, ¿verdad? El derecho teológico canónico. Y en cambio, yo veo que mucho, no sé si tanto por Alemania también, pero lo que pasó en Inglaterra, antes de hecho lo digo, de que en Estados Unidos se mantiene, además de eso, de si hay una culpabilidad, lo decide un jurado, y se basan también muchos de ellos en del civil law, del derecho mediterráneo, de las costas mediterráneas de Europa, y lo que somos su heredero, como todos los países hispánicos, nos basamos más en la letra, en el texto. Quiero hacer un paralelo con esto, ¿verdad? Porque la iglesia siempre se mantuvo, la autoridad en una parroquia es el párroco. ¿Qué pasó con el protestantismo? Empezaron a decir, no, por ser el mejor, por tener vocación, por tener un orden sagrado, sino era quien ejercía la figura del pastor, el aclamado popularmente, el votado, por decirlo así, ¿verdad? Y quienes tomaban, no podía tomar decisiones. En la película ella decía, quiero hacer un coro, le decía, no, tiene que aprobar el consejo, yo no tengo poder de decisión, decía. O sea, el consejo parroquial decidía, no el país, ¿verdad? Imagínense el desastre que en vez de ser 13 de mayo, 13 de octubre, vamos a hacer cualquier otra fecha, porque nos gusta, porque es cumpleaños de mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía. Entonces, yo creo que eso también se habrá trasladado en el pensamiento protestante, y que hay datos históricos que nos muestran que la quema de brujas, que dicen tanto, la achacan a la iglesia católica, que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Brujas ejecutadas por la Inquisición española con las que fueron ejecutadas por lo que recibe el nombre de Inquisición protestante, porque en realidad no era tampoco algo sistematizado, no era un tribunal organizado como sí era el de la Iglesia Católica, pero los protestantes, en palabras simples, sí, mataron muchísimas más brujas que la Iglesia Católica. Pero también es interesante porque lo que ellos hicieron fue, lo que nos dicen los datos históricos es que la mayoría eran brujos, la mayoría eran varones. También habían brujas, era una minoría, pero también eran brujas, pero la mayoría eran hombres. Y lo que hace de la leyenda negra, dicen que fue para más o menos victimizar, entonces como que la mujer, al ser vista como algo más frágil, más que cómo le van a matar a una mujer, cómo le van a hacer eso, entonces por eso tenemos esta idea de brujas. No, en realidad lo más probable es que si hablamos de un juicio era un brujo, no una bruja. Claro. Y además otra cosa que no mencionan es qué hacían los brujos. Los brujos no eran como vemos en los cuentos, eran señores supersticiosos que se iban, vivían en el bosque, pociones o lo que sea que necesitaban. Ellos llegaban hasta secuestrar bebés recién nacidos, con los morteros les machacaban, usaban su sangre, su carne para sus pociones. Muchas cosas así horribles, homicidios, canibalismo, había trata de blancas. Es interesante porque, no sé si conoces la película The Witch, La Bruja, es una película de terror que se hizo hace poco. Y es el inglés, es el inglés de la época. Sí. Y ahí se muestra cómo eran las brujas realmente. O sea, se muestra que no tiene nada que ver con volar en una escoba, nada que ver. O sea, era robar bebés recién nacidos, cosas así. En serio, era horrible. Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta introducción y luego ya estamos con Fernando, que nos va a estar acompañando.
imágenes que me llegan por montón me recuerdan que allá arriba lo que abunda es eso que jamás podré olvidar. Bendiciones que han mandado desde el cielo con amor me recuerdan todos los días que allá arriba está mi Dios. Ay, este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me abraza y me vive el café en la mañana. Bonito día. Mi mañana me encontré a mi gran amor, recordando que me quiere. Ay, Dios mío, gracias te doy. Ilusiones que han llegado directico al corazón y que hoy viven tan adentro. Con amor todo es mejor. Ay, este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me ve en la mañana. Ay, 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 que me quiere, que me ama, I can feel that love. Entre sueños y sonrisas, you will take me home. Tu palabra me da vida, man, that's for sure. Ahí de mis sueños, tú eres el conductor. No me importa lo que digan, tú eres internacional. Entre sueños y alegría, you got my back. No matter what happened, you saved my life. Ay, Dios mío, dale gracias, papá. Gracias, papá. Ay, este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me abraza y me vive el café en la mañana. Ay, 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 Dios mío. Ay, 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 gracias por la bendición. Ay, 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 Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora Ya no te certificada encuentras según solo. Lotería Balboa. solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Voz por la radio Fátima TV. Son las 10. El doctor Fernando Romero Moreno. Él es de Argentina. Es abogado. Bueno, más que hacerle una presentación, como es una entrevista, ¿verdad? Me encantaría que podamos hacerlo como... Hola. Hola, David. Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Es una alegría poder estar en tu programa. Sí, sí, de Asunción. Yo, Volver a venir o que me encantaría yo poder ir allá y visitarles, ¿verdad? Sería para mí un gusto. muy bien. Y bueno, Fer, a ver, ¿quién es Fernando Romero Moreno? O sea, si te presentarías, ¿quién sos? Bueno, pues, recién dijiste algo, ¿no? Si nació. Se dice en Curepa, ¿no? Sí, sí. Eh, En general los argentinos, pero más referido hacia los A los porteños. porteños. Bueno, igual no soy muy porteño, que digamos, porque me educaron en casa como viendo a la Argentina hacia el interior. Y también Chile, lo que pasa es que con Chile hemos tenido más conflictos, entonces, bueno. Pero de todas maneras, en ese sentido, bueno, sí, nací en Argentina, en el seno de una familia de clase media, padres profesionales, somos 6 hermanos, yo soy el más grande, ya tengo 52 años, pero bueno, estuve viviendo 25 años en Rosario, que es una ciudad que queda a 350 kilómetros de Buenos Aires. Ahí había empezado la carrera de abogacía en Buenos Aires, la terminé en Rosario. Después estudié la carrera docente, la abogacía en la Universidad Nacional de Rosario, una universidad del Estado, importante.
y fui de a poco tomando horas de clase, dando horas de religión, de historia argentina, filosofía, qué sé yo, hasta que me dediqué full time y estuve en cargos directivos. Y paralelamente siempre estuve bastante involucrado en lo que hoy llaman la guerra cultural, ¿sí? Dirigí un grupo Provida en los años 90, después fundé un instituto de historia. Bueno, entre una cosa y la otra también me casé y yo ahora vivo en Bellavista, que es donde viven mis padres, un barrio de acá, de Bellavista. Bueno, ya tengo 4 hijos, ¿no? El más grande tiene 13 y el más... Y bueno, como siempre estuve metido en esto, te decía, incluso de más chico, ya a los 13, 14 años estaba leyendo temas de política, de historia, de filosofía, etcétera, y participaba sobre todo de la restauración de la democracia en Argentina. Entonces, el primer gobierno que tuvimos fue un gobierno socialdemócrata, así que yo ya, digamos, debuté en la política, en la oposición al sistema democrático tal como se lo había establecido en la Argentina, que no se deberían someter a votación. Bueno, hemos tenido la triste experiencia de que se ha legalizado el aborto a unas semanas, se va a promulgar mañana. Bueno, con lo cual ya desde aquella época estuve muy metido en eso. Bueno, y este último año, 2 años, porque desde que habíamos... Y en esto que se ha dado en llamar la nueva derecha, a nivel, si querés, Occidente, ¿no? Estados Unidos, Hispanoamérica o Iberoamérica, y también Europa, tradicionalista desde el punto de vista de la doctrina política. La nueva derecha, por darle este nombre, digo, es medio convencional, porque de alguna manera coinciden distintas corrientes, ¿sí? Que tenemos diferencias importantes, es decir, que conservadores, incluso esto que ahora se llama paleolibertarios, hay conservadores más estrictamente dichos, tradicionalistas, lo que en Argentina es también el peronismo, peronistas ortodoxos, o sea que no se sienten ni peronismo de izquierda. Entonces, bueno, los peronistas ortodoxos de alguna manera también pueden estar integrados en esto dentro de la Argentina, digamos, ¿no? Porque tenemos enfrente un enemigo. RAI, como dicen. ¿Eh? La llamada derecha sí, alternativa. esto en Estados Unidos, ¿no? Sí, la derecha alternativa norteamericano, que en su versión moderna arranca después de la Segunda Guerra Mundial y está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí tenés, sí, referentes que son más tradicionalistas, otros que son más liberal clásicos, pero siempre tuvieron que enfrentar a esto que se llama a los liberals, como le dicen en Estados Unidos, serían los progresistas nuestros o los socialdemócratas, y también, bueno, por supuesto, a corriente, por supuesto tiene mucho que ver con su personalidad, ya no lo vamos a negar, pero también es fruto de que hay un movimiento conservador muy fuerte en Estados Unidos, y que no se va a acabar con el hecho de que Trump deje la presidencia. Pero bueno, el mismo fenómeno se fue en justicia, está Kaczynski al principio, con Frente Nacional en Francia, de alguna manera con Bolsonaro en Brasil, y bueno, y en todos estos países lo que yo te podría decir es que entre el fin de la Guerra Fría, vamos a poner por ejemplo la globalización como algo más manifiesto, tanto a nivel de las comunicaciones como a nivel el comercio entre el otro, yo diría que es ya no la globalización como fenómeno económico y mediático, sino ya como el globalismo como ideología que intenta formar un nuevo orden político internacional, o un nuevo orden mundial, sería el llamado, pasando por encima de la hegemonía norteamericana, que era el proyecto de lo que en Estados Unidos llaman los neoconservadores, ¿sí? Es decir, Estados Unidos policía del mundo, y ellos eran de alguna manera los que
iban exportando el American Way of Life, porque se suponía que el capitalismo democrático norteamericano era el mejor modelo no solo para Estados Unidos, sino de exportación. Y por otro, porque la izquierda, que había quedado un poco relegada y además golpeada por lo que fue el fracaso del socialismo real, elementos que hoy los tenemos como más visibles, ¿sí? Como es esto del postmarxismo, la influencia de la Escuela de Frankfurt, apoyado ya no tanto por Estados Unidos, sí por algunos sectores del establishment norteamericano, sobre todo del Partido Demócrata y de los grandes periódicos y los multimillonarios, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, después apareció Soros, Bill Gates, etcétera, etcétera, pero ya venía de antes. Mismo, gracias al apoyo que tiene de parte de los organismos internacionales, sobre todo de la ONU y sus agencias, digamos, ¿no? Entonces es como que cambia un poco y eso es lo que me parece a mí que en un momento determinado hizo que en estos países la gente se diera cuenta que nos estaban llevando a una especie de totalitarismo global, donde, bueno, políticas, incluso religiosas en algunos casos, querían de alguna manera configurar esa nueva realidad sin tener en cuenta ni las tradiciones, ni los intereses, ni las soberanías nacionales, etc. Y entonces, surgen estos fenómenos heterogéneos, llegaron, ¿sí? A partir de ahora nosotros les vamos a hacer frente en defensa de valores tradicionales como la religión, la patria, la familia, en contra de este proyecto globalista, porque por primera vez desde el año 89, a partir del 2014, 2015, 2016, hay referentes políticos importantes que critican el globalismo, ¿sí? Que hasta ese momento quienes lo criticaban eran vistos como sectores marginales, conspiranoicos, pero la visibilidad es distinta y además están integrados dentro de los sistemas políticos de cada uno de estos países, ¿sí? Y por tanto, o fueron llegando al poder, digamos, a la presidencia de la nación en estos distintos países, o empezaron a tener una importancia diputados en las Cortes en el año 2019. ¿No? Bueno, pues esto también empezó a pasar en la Argentina. Había referentes, y los hay, joven, ¿no? Más joven que yo incluso, pero digo, porque ya lleva 15 años en esto más, Nicolás Márquez. Bueno, él se centró más que nada en la cuestión de lo que acá llamamos el setentismo, es decir, esa interpretación de la historia según la cual hubo un único demonio que fueron los militares. Después, Vicky Villarroel, que también vinculada a esta cuestión, pero sobre todo a la defensa de las víctimas del terrorismo, ¿sí? Que están invisibilizadas en la Argentina. O sea, todo el mundo sabe que hubo desaparecidos, pero nadie se acuerda de las víctimas del terrorismo. Están, son hijos, son mujeres de militares, de empresarios, de sindicalistas. Bueno, luego aparece todo este fenómeno, como te decía, del feminismo de género, y bueno, ahí también surgen otros referentes como Agustín Laje, que de alguna manera se especializa más en el tema, y además, si querés, a jóvenes en Hispanoamérica y en el mundo hispánico en general, o iberoamericano, con más llegada, sobre todo a la juventud. Bueno, a partir de ese libro que escribió con Nicolás Márquez, se llama El libro negro de la nueva izquierda. Pero también aparece Pablo Muñoz Iturrieta, con la experiencia del manual. Dice que acá en Argentina estamos en las primeras 2 o 3 páginas, ¿no? del libro, el manual de género. Bueno, y así, entonces, hasta que hace 2 años, no, un poquito, sí, más o menos 2 años, surge un referente político de esto que sería la nueva derecha, que Juan José Gómez es la declaración más importante que se le da a un militar argentino que haya participado en una
una guerra como la que fue la del Atlántico Sur, pero que además tiene experiencia porque participó en la gestión pública, pero estaba vinculado de alguna manera al macrismo, sin ser propiamente campaña electoral. Se abrió y fundó este espacio que se llama NOS. Bueno, yo me involucré en este partido sin renunciar a mi militancia con otros, como te digo, que a veces vienen de otras corrientes políticas, pero coincidimos en que tenemos que defender estos valores, y después con algunas características. 50 años entre modelos de capitalismo prebendario, es decir, grandes empresas nacionales o transnacionales que no se rigen por la lógica del mercado, sino que de un sano mercado. Propiamente son modelos más de capitalismo prebendario, y como reacción a eso aparecen los modelos populistas, ¿sí? Donde el Estado interviene más de lo debido. Bueno, 30% de la población en la línea de pobreza o debajo, con un gasto público de más del 50% del PBI, con una inflación crónica, con una carga tributaria confiscatoria, que ya es también crónica en Argentina. Más de la mitad del año pagando impuestos. Y una deuda externa, digamos. Entonces, bueno, nos hemos ido como nucleando para tratar de presentar una alternativa cultural, política, distinta, ¿sí? En esta alianza, donde lo que a nosotros nos parece algo de mínima, para lo que hoy es la media en la sociedad argentina, es algo que está el listón está puesto muy arriba en todas estas cuestiones. De modo que hoy salir a defender la soberanía, salir a defender la familia, salir a defender la importancia de la religión en la vida pública y sobre todo de la tradición católica, salir a defender una economía que no sea ni individualista, pero tampoco populista, una sana economía de mercado, todo eso, parece poco, o sea, tal vez para mí. Enfrente tenemos a los orcos, ¿no? Entonces, si estamos peleando, si que los hobbits si supongo que habrás leído El Señor de los Anillos o habrás visto las películas, ¿no? Sí. Para enfrentar a Sauron, se tuvieron que juntar los enanos con los hobbits, con los hombres, con los elfos. Bueno, acá es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos que dejar de lado un poco algunas diferencias, que no es que no sean importantes, pero en este momento, si no nos aglutinamos y tratamos de frenar políticas, otras más mediáticas, otras intelectuales, que al menos son una esperanza para frente a este globalismo, digamos, que ya con lo que ha sucedido en la pandemia y lo que ha pasado en las elecciones, con esto más o menos Sí. Te quería un poco retroceder, ¿verdad? En todos estos comentarios, este proceso que has descrito del contexto histórico, de la realidad y la diversidad de pensamientos políticos que hoy se oponen ante esto, que es un enemigo en común, y aterrizar un poco para que la gente pueda comprender, ¿verdad? Porque que no está al tanto de las noticias internacionales, de la geopolítica, está más atento a la noticia del COVID, que ve la tele, que no tenga inteligencia, pero no maneja estos conceptos, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos que hablar en Yo Pará y explicarla de una forma más sencilla, porque hay un problema que yo veo muy importante dentro de nosotros como católicos, y sobre todo acá en Paraguay es muy fuerte eso. Por ejemplo, ¿verdad? Yo que conozco al padre Julio Menville, a Castellani, el católico acá cree que la forma de vivir, que sino más bien es partidos tradicionales donde más la gente vota por la pañoneta y por la polga, ¿verdad? De tal color, etcétera. Y como que también la gente le choca mucho, ¿verdad? Hablar de política. Y los cursos que hace el Instituto de Pastoral Juventud habla sobre la participación política, del lugar de los laicos, de los jóvenes, y se habla de participación política. Y entienden ellos como que me tengo que ir a votar, que tengo que ejercer mis derechos ciudadanos, pero no tienen una noción social de la iglesia, no conocen los principios de subsidiariedad, de solidaridad, de asociación, ¿verdad? Libertad de asociación, del bien común por sobre el particular, etcétera. O sea,
hay una ignorancia de estos, o sea, esta es la realidad, ¿verdad? Lo que acabas de describir de una forma perfecta, pero la teoría, ¿verdad? Que ese cucú, como le decimos acá, que hay un poco de temor, ¿verdad? De conocer, no, que no pasa por cuestiones ideológicas, ¿verdad? O sea, derecha, izquierda, etcétera. ¿Qué dice la iglesia al respecto? Porque la iglesia, pues, ilumina todas las realidades del hombre en fe y moral, sea la economía, la política, y ahí tenemos la doctrina social de la iglesia, y la gente no conoce eso. Bueno, ¿Cómo vamos a aterrizar eso para de, de- esta? de- de hecho, en este proyecto, al menos en Argentina, el marco axiológico de los evangélicos, que tienen, o al menos varios de ellos, a la doctrina social de la Iglesia como una autoridad moral cualificada, aunque para ellos no sea normativa como para nosotros, sin embargo la ven como algo importante. Mira, yo te voy a decir, como para hablarle a algún amigo tuyo que está estudiando o que se está por casar, está de novio, o para una ama de casa, nosotros lo que defendemos es una vuelta al sentido común. A ver, ¿qué es lo que quiere hacer una persona, digamos, normal, que haya seguridad? Es decir, digamos, a ver, una cosa tan simple como que y los delincuentes que se prueben que fueron delincuentes estén en la cárcel y no estén afuera, y no que pueda educar a mis hijos, ¿sí? Que los pueda educar en un ambiente moralmente sano. Entonces, a ese ciudadano, ¿sí?, común, donde lo que el día a día realmente le preocupa es poder sacar adelante a su familia o a sus hijos o lo que fuere, lo que le pasa por arriba, ¿sí?, son estas cuestiones que plantea el globalismo. O sea, al hombre común, ¿en qué le mejora la situación que el lenguaje sea inclusivo o que el lenguaje no sea inclusivo, ¿no? Independientemente de que es un disparate a la mayoría de nuestras sociedades? ¿En qué lo beneficia esto que los abogados llamamos el garantismo abolicionista? O sea, una mala interpretación de las garantías constitucionales que hay para que haya un debido proceso, que Excepto para el acusado de feminicidio, ¿verdad? las bandas de narcotraficantes, o simplemente de delincuencia común, no digamos nada, los que han sido terroristas, están impunes, ¿sí? Entonces, y después por ahí cae alguien que cometió un delito menor, que uno diría, la agenda progresista no le resuelve ningún problema, ¿sí?, ningún problema concreto, ¿sí? Ahora, te están bombardeando todo el tiempo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a que te involucres en estas cuestiones. Bueno, entonces, sí, yo creo que es algo que tienen que preocupar, al menos desde... Acá la gente es muy católica, pero no sabe cómo vivir capaz su catolicidad, no sabe que tiene que hacer Bueno, profesiones bueno, de fe por eso. pública, no sabe... Bueno, entonces ya después, sentado esto primero, ¿sí?, porque la gracia se apoya sobre la naturaleza. Entonces, si vos tenés una masa crítica que comprende que lo que tiene que defender es poder tener un trabajo estable, poder formar una familia, poder educar a sus hijos, tener un ambiente moralmente sano, que haya seguridad, etcétera, etcétera, entonces, bueno, sí, efectivamente eso, iluminado desde la edad, y un ciudadano confesional en la vida pública, que ese es uno de los errores del liberalismo católico condenado por la Iglesia, ¿no? Del liberalismo de la Amené, por ejemplo. No me refiero a la democracia cristiana o otros pensadores que a lo mejor no están en la línea que yo comparto, pero tienen una visión más opinable. Me refiero a esos que hacen una disociación. O sea, yo soy católico en mi vida privada, no en la vida pública. No, yo soy católico, pero no le pueden poner a los demás que vivan el llamado matrimonio igualitario. Bueno, eso es hacer defección de una gran parte de lo que es la fe católica, porque la fe católica no es solamente el cristianismo, sino también la cristiandad, ¿sí? Es verdad que la Iglesia católica no necesita 500 discípulos, sino mucho más. Ahora, la misión de la Iglesia supone no solamente que sean cristianas las personas, sino también las familias, las ciudades, las profesiones, la cultura y de alguna manera el orden político, el orden económico, el orden internacional. Me estoy refiriendo, sí, inspiradas en esa doctrina social de la Iglesia, pueden ser variadas y ahí podemos tener diferencias legítimas y de temas que son opinables, ¿sí?
Pero es verdad que la doctrina social de la Iglesia ilumina mucho y por eso existió en la historia de Occidente ese periodo que se conoce como la cristiandad, ¿sí? Desde la conversión al cristianismo del Imperio Romano hasta el siglo XIV, siglo XV, Occidente se fue convirtiendo no solamente desde el punto de vista personal, o sea, no es que los pueblos bárbaros se convirtieron o antes los romanos, sino que hubo un orden político, social, cultural, que dio origen a lo que es Europa, ¿sí? Y a lo que es el occidente cristiano. Obviamente esa cristiandad en lo que tenía de caduco o lo que tenía de contingente propio de aquella época, ¿no? Pero sí la cristiandad en el sentido de lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Que es que hay que ordenar según Dios los asuntos. Todos en la Iglesia deben querer esto, pero a quienes les corresponde propiamente la ordenación cristiana, el orden temporal, no es ni a los obispos, ni a los sacerdotes, ni a los religiosos, es a los laicos. ¿Sí? Así que bueno. Decir dónde la gente te puede encontrar en las redes. También creo que tenés varios libros, uno de los que acabo de leer que me pareció maravilloso. Y la página de Nueva Derecha Argentina, ¿verdad? Que es una propuesta cultural de alianza de pensamiento. Nosotros no podemos, para que no se entienda, para que no se confunda, ¿verdad? El portal se llama Nueva Derecha Argentina. Yo ahí trato de hacerme eco un poco de todas estas corrientes, siempre bajo la guía del magisterio de la Iglesia, digamos, ¿no? Es decir, trato de facilitar la concordia política y entonces, bueno, eso lo cuestión en Google, ponen Nueva Derecha Argentina y les va a aparecer seguramente el portal. Bueno, en Facebook tengo mi página que es un muro de Facebook que es para debatir política, religión, economía, cultura, que es combinado de Nueva Derecha Argentina. ¿Sí? Después en Twitter tengo una cuenta, la acabo de recuperar después de casi un mes que me la habían bloqueado. No me acuerdo ahora los números, es Fernando y una serie de números, pero a ver, estaba ahí por entrar en la imprenta. Así que cuando tenés otros materiales voy a pasar también. el link de la editorial para que se puedan comunicar y eventualmente pedirlo, ¿sí? Con la moneda en Paraguay, pero bueno, supongo que estará saliendo a principios de febrero. Sí. Genial, entonces muchísimas gracias. Lo leíste el libro, así que... Sí, y que entonces también se pueda conocer, ¿verdad? La lucha cultural que se está dando en la Argentina, ¿verdad? Que para mí supera lo político electoral, ¿verdad? O sea, para aclarar, ¿verdad? En torno al proselitismo electoral, es de que ellos no se fueron solamente a lo electoral, sino siguieron las consignas de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt que están dando hoy en día, y hicieron esto que dice que denuncia a Agustín Laje y Nicolás Márquez de la nueva derecha, ¿verdad? De esta batalla cultural que hoy tenemos que dar y enfrentar, ¿verdad? Seguirte. Y muchísimas gracias por participar el día de hoy. Entonces, un abrazo. Gracias a vos, David. Nos estamos viendo. Bendiciones. Entonces, así estábamos con Fer. Ya pasamos el tiempo. Muchísimas gracias a los oyentes. Nos encontraremos el próximo miércoles. Esto es A Viva Voz.